Si seguimos así, terminaré siendo la persona que más ha viajado en el mundo, Su Majestad. Jajaja, eso también dejaría tu nombre en la historia, ¿no crees? Si todavía tuviéramos que viajar a caballo como antes, no sería tan agradable. Cada vez que me subo a un tren, mi respeto por ellos crece más y más. Diego dijo en tono de broma. O tiene sentido, pensé. Diego ha estado conmigo en todos mis largos viajes. Juntos participamos en la primera colonización de California, volvimos juntos y también viajamos a Inglaterra. Además, fuimos juntos en el segundo viaje a California, a Texas, a Nuevo México y a muchos otros lugares. Para los estándares de esta época, casi nadie ha viajado distancias tan largas con tanta frecuencia. Después de visitar el puerto de Veracruz, tomamos el tren para atravesar el Imperio Mexicano. Este lugar es Puerto Pacífico. En mi vida anterior en México, esta ciudad portuaria se llamaba Lázaro Cárdenas. En este mundo, el puerto aún está en construcción, por lo que debería decir que está destinado a convertirse en una ciudad portuaria. No empezaron las obras hace apenas 6 meses, el ritmo es mucho más rápido que antes. Observando la construcción del puerto, le pregunté a Alberto, el arquitecto jefe, que había salido a recibirnos. Es cierto, Su Majestad, lo ha notado de inmediato. Es similar a lo que acabamos de construir en Veracruz, así que el ritmo ha sido más rápido. A diferencia de Veracruz, que ya era una gran ciudad. Aquí solo había una pequeña aldea de pescadores, lo que nos ha permitido trabajar sin muchas interrupciones. Entiendo, demos una vuelta para echar un vistazo. En esta época, el puerto más grande de la costa del Pacífico en México es Acapulco. Durante la era colonial, Acapulco fue la principal ruta de comercio marítimo entre México y Filipinas. Cada año, un barco que partía de Manila, Filipinas, llegaba a Acapulco, convirtiéndolo en un centro clave de intercambio de mercancías entre Europa, Asia y América. A pesar de la importancia de Acapulco, decidí invertir en este lugar, que en mi vida anterior era Lázaro Cárdenas, y que ahora he llamado Puerto Pacífico. Las razones son varias. La más importante es que está justo al lado de la mayor mina de hierro de México, en la ciudad industrial de Las Truchas, que es también la sede de Estrada Acero y las fábricas de maquinaria de Precisión Rock. Aunque podría haber conectado Acapulco con el ferrocarril para el comercio, la infraestructura allí no era lo suficientemente buena como para justificar esa distancia, en mi opinión. Si en 6 meses han avanzado tanto, ¿cuánto tiempo crees que tardarán en completar el puerto? 2 años. Mientras inspeccionaba el lugar, le pregunté a Alberto. Sí, Su Majestad, como solicitó, parte del puerto estará lista para usarse en 6 meses. Entendido. Recorrí la obra, pero no encontré nada que corregir o mejorar. No hay nada que decir. Estás haciendo un gran trabajo. Continúa así. Muchas gracias, Su Majestad. Alberto, quien me guiaba por el lugar, parecía relajarse un poco al escuchar mis palabras. Aunque no era una gran distancia, aún estaban construyendo el ferrocarril entre Las Truchas y Puerto Pacífico, así que tuvimos que recorrer esa parte a caballo. Mientras avanzábamos lentamente, Diego habló. Su Majestad, la inversión en el puerto y el astillero es buena, pero ¿cree que podrá llenar todo el astillero? Dependerá de cuántos bonos de la Marina se vendan. Si no se venden, los compraré todos yo mismo. Puede que mis ganancias no sean grandes, pero se llenará. El presupuesto del gobierno estaba ajustado debido a varios proyectos y deudas. No podía obligar al gobierno a gastar según mis planes. Para financiar la construcción del puerto y el astillero en la costa del Pacífico, opté por emitir bonos de la Empresa Estatal de Astilleros de México, y planeaba comprarlos todos yo mismo si era necesario. Aunque no era una inversión grande, recibiría intereses y si más tarde generaba ingresos, recibiría dividendos o reinvertiría según mi participación. Fue una elección razonable. Aunque es una empresa estatal, sigue generando ingresos, lo que hace posible este plan. El puerto puede cobrar tasas y también generar beneficios a través de bienes raíces. El astillero también puede construir barcos de pequeño y mediano tamaño para la venta civil, pero el problema está en el dique seco de gran tamaño, que prácticamente está destinado a la construcción de buques de guerra. Para ello, es necesario que el gobierno emita una orden de construcción. Veo que está considerando utilizar oro. Si no hay otra opción, tendré que hacerlo. Pero dudo que lleguemos a eso. Al final, se establecerá el Banco Central y los bonos se venderán bien. Yo mismo compraré todos los que pueda. Jajaja, gracias por eso. Si quisiera, podría realmente proporcionar el dinero necesario para la construcción naval. Aunque mi liquidez no es alta, ya que todos los ingresos de mis empresas se reinvierten sin repartir dividendos, tengo una fuente de ingresos significativa, la mina de oro. La mina está gestionada por una de mis empresas, Mina Mora, pero la mina en sí es de mi propiedad personal. La fiebre del oro de California ya ha llegado a su fin, pero durante ese tiempo, el oro que extraje de las principales minas que había asegurado temprano fue fundido en lingotes y almacenado en la bóveda del palacio. Recuerdo que en la historia original se mencionaba que durante la fiebre del oro de California se extrajeron alrededor de 340.000 kilogramos de oro. En mi vida anterior, investigué en detalle sobre la fiebre del oro,
Así que esto parece más o menos correcto. La fiebre del oro original fue un evento rápido que duró solo 7 años, desde 1848 hasta 1855. En este mundo monopolicé los principales yacimientos auríferos de alto rendimiento, y como no fue tan intenso como en los Estados Unidos, el proceso tomó 10 años. Al principio de la fiebre, la rentabilidad era tan baja que tenía que pagar la mitad del oro extraído como salario diario. Pero a medida que se introdujeron diversas máquinas, la rentabilidad aumentó y finalmente solo pagaba un 30% en salarios y comisiones. Ahora tengo almacenados 143.000 kilogramos de oro en la bóveda del palacio, lo que significa que monopolicé el 60% de la fiebre del oro. El 40% restante fue para las decenas de miles de personas que vinieron a California en busca de oro. Aunque podría parecer que un monopolio de las principales minas debería haberme dado más, sigue siendo una cantidad de oro inmensa para que la posea un individuo. Este era el resultado de la semilla que planté en este mundo, algo que había estado planeando desde mi vida anterior. Es un poco desafortunado invertir oro en los bonos de la Marina. Un rendimiento del 4% es insignificante en comparación con los beneficios de sus otros negocios, Su Majestad. Diego tenía razón. Es cierto que tengo dinero, y como heredero al trono no me molesta gastarlo por el bien del país, pero este dinero debería usarse para la industrialización y el desarrollo nacional. Debo seguir invirtiendo en diversos sectores industriales y proyectos de desarrollo, generando beneficios y reinvirtiendo sin cesar. Algún día concluiré este proceso de industrialización y desarrollo liderado por mí, pero ese día aún no ha llegado. Si no hay otra opción, usaré el oro. Pero también habrá a otras personas dispuestas a comprar los bonos, así que no tengo por qué gastar mi capital inicial en eso. Debería comprar algunos, al menos. De ese modo, la gente confiará y los comprará. Eso tiene sentido. Conversando con Diego, regresamos a la Ciudad de México. Allí un rostro que no veía desde hacía tiempo me esperaba, Hernando Mora, de Mina Mora. Hernando, no esperaba verte aquí. Ha pasado mucho tiempo, te has bronceado mucho. Le había encargado las operaciones de exportación e importación de recursos en América del Sur, y parece que el sol del mar había oscurecido su piel. Hacer jajaja, el sol en Sudamérica es realmente intenso, pero cumplí con todas las tareas que me encomendó Su Majestad. ¿O todo? Pensé que algunas serían imposibles de lograr. Sí, Su Majestad. Firmé acuerdos sobre carbón en Colombia, guano en Perú y el desarrollo de minas de salitre en Chile. Simplemente comprar los recursos no era viable porque la producción era ridículamente baja para nuestras necesidades. Al principio, mostraron reticencia a desarrollar los recursos de forma conjunta, pero cuando les ofrecí una cantidad generosa de pesos y también armas obsoletas, todos aceptaron. Para los gobiernos de los países sudamericanos, que atravesaban turbulencias políticas, la oferta de armas probablemente resultó ser un incentivo atractivo. Ya veo, has hecho un gran trabajo. ¿Cómo va el tema de la inmigración? Le había encargado una tarea adicional cuando lo envié a Sudamérica. Encontrar a alguien como Reginaldo en Europa para que se encargara de la empresa de inmigración en ese continente. En este periodo, la población de los países sudamericanos es incomparablemente menor en comparación con la de Europa, pero todos hablan español o, en su defecto portugués, que es muy similar. Además, al igual que los estadounidenses, ya han tomado la decisión de emigrar una vez. La primera vez es difícil, pero la segunda es más fácil, y por eso tenía grandes expectativas en la inmigración sudamericana. Sí, Su Majestad. También me encargué de esa parte, aunque no pude conocer a Reginaldo en Europa. La persona que encontré no tiene nada que envidiarle en términos de contactos y habilidades sociales. Hernando Mora comenzó a contarme sobre las experiencias que había tenido mientras viajaba por varios países sudamericanos, y yo me sentía a gusto, como si estuviera hablando con un viejo amigo. Cuando los artículos sobre la creación del Banco Central y los bonos navales se difundían por todo el país, los periódicos bajo la influencia de los terratenientes y los republicanos comenzaron a contraatacar. Publicaron artículos que se oponían a la creación del Banco Central. El resumen de su argumento era el siguiente. 1. La creación del Banco Central fortalecerá el poder del gobierno, lo que debilitará la autonomía y autoridad de las regiones. 2. Si el Banco Central controla el sistema financiero del país, la independencia de los bancos y entidades financieras individuales se reducirá. El Banco Central tendrá la autoridad para aumentar la oferta de dinero, lo que podría provocar inflación. 4. El Banco Central podría inclinarse políticamente. 5. Debido a estos problemas en Estados Unidos, el presidente Andrew Jackson se negó a renovar la Carta del Segundo Bancarco de los Estados Unidos. A excepción del punto 5, que era un hecho, los otros argumentos eran solo especulaciones, pero el artículo fue suficiente para agitar a los defensores de la descentralización y a los federalistas. Sin embargo, no tuvo mucho efecto en la mayoría de los ciudadanos, quienes prestaban más atención al hecho de que el Banco Central emitiría bonos navales una vez que se estableciera, más que a sus funciones.
En respuesta, los periódicos monárquicos publicaron rápidamente artículos de refutación, argumentando que todas las afirmaciones de los opositores eran meras conjeturas y que la decisión de Estados Unidos de abolir su banco central era simplemente un reflejo de la inclinación personal de Andrew Jackson hacia el federalismo y la descentralización. Al final, no es solo una lucha política, Comentó alguien. Y yo también estaba un poco preocupado cuando escuché que en Estados Unidos se iba a abolir, pero según el artículo de refutación, en Inglaterra también tienen un banco central establecido por la corona. Aunque en realidad el Banco Central Británico era más bien una sociedad anónima gestionada por capital privado. Fue efectivamente fundado por el rey Guillermo III, lo que era un hecho. La oposición fue rápidamente sofocada, y la opinión pública seguía siendo abrumadoramente favorable a la creación del Banco Central. Quedaban 2 meses para las elecciones, y los terratenientes y republicanos, habiendo perdido la batalla mediática, se encontraban en una situación de estancamiento. Si el Banco Central no iba a ser una entidad con participación privada, como en el caso de Inglaterra, sino una agencia gubernamental, eso significaba que estaría bajo el control del Ministerio de Hacienda. En tal caso, sería como darle a la familia real otra arma en las manos. Para los terratenientes y republicanos, era esencial detener el establecimiento del Banco Central de alguna manera. Pero si continuaban oponiéndose, correrían el riesgo de ser castigados en las urnas por los ciudadanos que apoyaban los bonos navales, lo que les llevaría a una derrota aplastante. ¿Y qué decisión tomarían en esta situación? El diputado Robert estaba reflexionando sobre esto cuando fue interrumpido. Señor diputado, el presidente Rafael Mangino ha venido a verle. Los terratenientes están siendo rápidos en esto. ¡Qué sorpresa! Hazlo pasar. Con una expresión relajada, el diputado Robert, líder del bando monárquico, se preparó para recibir a su adversario político. Y hasta aquí llega este capítulo. Muy pronto tendrán los siguientes en el canal, pero si no pueden esperar, recuerden que pueden convertirse en miembros dando clic en el botón Unirse para verlos antes que nadie. No olviden dejar su like y suscribirse si aún no lo han hecho. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video.